Vamos a dar inicio nuevamente en un momento. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 24 de junio de 2016. Vamos a ajustar un poco la estructura de las noticias. Vamos a asignar obviamente el evento del día Brexit a una connotación mundial, no solamente de Reino Unido, y por eso es que vamos a empezar a mostrar las conclusiones de lo que hemos recabado en las últimas 12 horas. Tendría este evento que en las últimas horas o en los últimos días más bien había perdido en teoría probabilidad. De hecho, el mercado solo tenía una probabilidad del 10% el día de ayer en horas de la tarde de que se pudiera presentar este evento, teniendo en cuenta que los sondeos estaban mostrando pues una fuerza o un sesgo de mantenerse dentro de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Entonces tenemos un fracaso completo del gobierno de David Cameron en su campaña del terror, de tratar de convencer a los votantes británicos para mantener su permanencia en la Unión Europea. La votación fue aproximadamente de 52% por la salida, 48% por la permanencia. Clara diferenciación entre algunas zonas del Reino Unido, lo que es Gales y la mayoría de Inglaterra votó a favor de la salida, lo que es Escocia y Londres o las principales ciudades, digámoslo así, votaron por la permanencia. Esto pues ha generado un fuerte remesón en los mercados, nos anticipamos un poco a eso, 23 puntos básicos o 20 puntos básicos de tasas de tesoros a 10 años a la baja, en una clara alusión a lo que están haciendo los inversionistas buscando refugio, fortalecimiento masivo del dólar y caída generalizada de los mercados accionarios superiores al 4% en el caso europeo. Los analistas, y hemos tenido oportunidad de sondear estudios ya de 3 casas importantes de inversión en Europa y Estados Unidos, están ajustando los pronósticos de crecimiento a la baja, principal obviamente lo que tiene que ver con Reino Unido, ajustes de déficit fiscal, ajustes en los pronósticos de inflación, los están reduciendo, en algunos casos incluso mencionan riesgos deflacionarios y pues hay un llamado al unísono de que el Banco Central del Reino Unido va a tener que reducir su tasa de referencia en 2 ocasiones, cada una de ellas en unidades de 25 puntos básicos. Adicionalmente también se ha reconsiderado la posibilidad de que la Reserva Federal pueda incrementar la tasa de referencia tanto en julio como en septiembre. De hecho, UBS modificó ese llamado de incremento de tasa en septiembre, aunque mantuvo la expectativa de que tal vez en diciembre, ya cuando la Reserva Federal cuente con más datos, pueda hacer el ajuste. Acá pues básicamente lo que queremos nosotros es esperar algunas jornadas o incluso algunas semanas para tener algunos datos económicos un poco más concluyentes sobre cómo afectaría este evento de Brexit a los Estados Unidos. Sin embargo, hoy, como van a ver más adelante, hemos tenido ya un indicador negativo que no tiene nada que ver con este evento, pero que seguramente puede incrementar la sensación negativa entre los inversionistas. Una de las consecuencias interesantes de o una de las consecuencias que se van a venir más adelante sobre toda Europa es un riesgo político creciente. No contemplábamos esa diferencia de votaciones entre lo que fue Inglaterra, Escocia, es decir, esa diferencia. Escocia se enmarcó fuertemente dentro de la permanencia. 2/3 partes de los votantes escoceses eligieron mantenerse dentro de la Unión Europea y esto hizo que la primera ministra de este país asegurara que va a explorar todas las alternativas que tiene Escocia para mantener la membresía dentro de la Unión Europea, y esto incluso significaría un nuevo referendo independentista de Escocia de el Reino Unido. Entonces esto no lo estábamos viendo hace 24 horas y sucedió de manera importante, por lo que la salida del Reino Unido no solamente supondría riesgos de desmembración de la Unión Europea, sino también del mismo Reino Unido. El primer ministro británico David Cameron también anunció que va a renunciar ante el fracaso de su gobierno por mantener al Reino Unido entre la Unión Europea. Dijo que esto lo va a efectuar en el mes de octubre, pues considera que él no es el ministro o primer ministro adecuado para liderar las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea. El día de ayer estábamos observando varios medios de información donde ante la creciente posibilidad de salida del Reino Unido se especulaba que en Bruselas los miembros de la Unión Europea van a ser muy fuertes en las negociaciones, se la van a poner muy difíciles, seguramente esto va a hacer un escalamiento
muy negativo desde el punto de vista de relaciones económicas, o por lo menos es lo que se estaba mencionando a priori. Standard & Poor's afirmó que no tenía ningún sentido que ellos le mantuvieran la máxima calificación a este país. Dicen que esto es insostenible y probablemente va a tomar las mismas decisiones que ya habían adoptado Fitch y Moody's, que pues le habían quitado este máximo calificación internacional a este país. Entonces, importante tener eso como una de las consecuencias. ¿Qué más va a venir? Recuerden que España tiene este fin de semana elecciones ante la imposibilidad de que las elecciones de diciembre pasado pudieran haber conformado un gobierno para pues administrar este país. Entonces tenemos nuevamente elecciones, pero seguramente todos esos grupos o movimientos políticos que se denominan en términos generales euroescépticos, pues van a tener un incremento, una ganancia aparentemente de imagen, y hay que estar sondeando fuertemente qué va a suceder con este país. En Italia también tenemos discusiones, incluso se habla de una reforma constitucional y eso próximamente va a estar entrando en el escenario político. Francia y Alemania también tendrían elecciones en los próximos 5 trimestres. Allá también tenemos partidos con tendencias pues a salirse de la Unión Europea o en contra de este tipo de acuerdo económico. Entonces, esto sería un fracaso gigante, hay un riesgo político latente y eso es uno de los temores más fuertes que se están manejando en este momento. De manera paralela, los bancos centrales han empezado ya a intervenir. Banco Central de Suiza tuvo que salir a estabilizar el valor del franco suizo. Recuerden que es una de esas monedas consideradas refugio. El Banco Central de Japón también está casi pues muy encima del mercado. El yen se ha vuelto a fortalecer, se ha cotizado a niveles de 102 yenes por dólar. Esto no se había visto pues desde hace muchos trimestres. Todavía no se ha decidido aparentemente hacer una intervención, pero sí considera que esto es excesivo, y el Banco Central Europeo anunció desde primeras horas que está listo para dar liquidez y vea problemas en este aspecto. Sin embargo, en esas conferencias que tuvimos oportunidad de atender esta madrugada, lo que hemos visto es básicamente que los volúmenes transados en los mercados de divisas equivalen a 3 o 4 veces lo usualmente acostumbrado para un día como hoy. Entonces, importante acá tener eso en cuenta. Bienes básicos también están mostrando fuertes retrocesos. Lo único que se valoriza dentro de los bienes básicos es lo que se considera reserva o refugio, como es el oro. Entonces aquí tenemos una divergencia clara. Mientras el petróleo cae el 5%, el oro sube el 5%. Entonces este evento es lo que está dominando los mercados en este momento. La conclusión generalizada es que va a haber mucha incertidumbre, mucha volatilidad, efectos negativos en expectativas de crecimiento, por lo menos para lo que es Reino Unido. Seguramente Europa también va a tener sus consecuencias, pues porque es uno de sus principales aliados ya de vieja data, y si sale de la Unión Europea, como mencionamos el día de ayer, esas negociaciones aparentemente van a ser muy fuertes. Entonces, seguramente hoy, como ustedes van a estar viendo, la tendencia va a ser claramente a la baja, fuertes movimientos en todos los mercados, menos pues como los que ustedes ya han escuchado, se consideran refugio. El dólar es refugio, el yen es refugio, franco suizo es refugio, oro es refugio, y tesoros de Estados Unidos, bonos alemanes y bonos incluso del Reino Unido, los bonos del gobierno siguen siendo considerados como refugio a pesar de todo. Pasando un poco al tema colombiano, recuerden que el día de ayer se oficializó el acuerdo de paz con las FARC. El hecho o un hito positivo es que ambas partes se van a acoger a lo que diga la Corte Constitucional, y este lo consideramos es un hecho positivo porque es la primera vez que las FARC reconocen pues el tema jurídico del gobierno colombiano, del Estado colombiano más bien, como algo válido. Entonces vamos a estar a la espera de cuál va a ser el mecanismo que la Corte Constitucional va a definir para que los ciudadanos refrenden este acuerdo, si lo apoyan o no lo apoyan. Lo segundo interesante fue la definición de 22 zonas de concentración y 8 campamentos de las FARC, que pues va a ser donde esta guerrilla se va a concentrar básicamente mientras va a durar este proceso de reinserción. Inicialmente se habla de un periodo de 180 días. Recuerden que van a tener que hacer entrega de armas. Esto va a estar verificado por la ONU en diferentes plazos, 30% cerca de unos 50 días, otro 30% otros días más, y a los 150 días se va a hacer la entrega de el otro 40% de las armas, donde la ONU va a hacer todo el proceso de verificación. Vamos a tener una compañía de personas, tanto del gobierno como de las FARC, así como de organismos internacionales, para ir a hacer seguimiento a este proceso de reinserción de la guerrilla, desmovilización, bueno, como lo queremos llamar. Entonces, importante ver acá que esto ayer había tenido un impacto positivo en Colombia, pero sin duda se va a
revertir o se está revirtiendo en ese momento con ese escenario de Brexit, que es más importante para los mercados en este momento. Ecopetrol anunció que continúa con su plan de desinversiones, está ofreciendo en licitación 20 campos que son de su propiedad para compañías que estén dispuestas a implementar tecnología de recobro primario o de recobro mejorado. Son campos que en teoría están cerca a facilidades de infraestructura, lo cual pues generaría algo de interés por parte de las otras compañías para entrar en conjunto con Ecopetrol a explotar estos campos. Y un dato positivo en Colombia tiene que ver con la confianza empresarial, que subió en el mes de mayo, en abril estaba en 4.3 unidades, subió a 5.2 y básicamente fue influenciada de manera positiva por el componente de pedidos y también las expectativas de producción futura. No podíamos dejar de lado todavía hacer seguimiento a lo que viene sucediendo en Brasil. Continúan las pesquisas en contra del Partido de los Trabajadores del expresidente Lula da Silva. Ayer fue allanada la sede del partido en Sao Paulo en busca de documentación que pueda servir para utilizarla en la investigación de corrupción de Petrobras, y también se realizaron operaciones de aprehensión de 11 sindicados en 5 estados de Brasil. En los Estados Unidos, el día de ayer, esto seguramente está pasando hoy inadvertido, se conocieron los resultados del estrés test de este año de las entidades financieras, donde las 33 principales entidades financieras pasaron estas pruebas de estrés con capital suficiente para afrontar un escenario muy negativo. Esto es bien interesante teniendo en cuenta lo que está sucediendo el día de hoy con lo de Brexit. La próxima semana, el día 29 de junio, vamos a conocer si la Reserva Federal aprueba la manera en que estas entidades manejarían sus niveles de capital durante los próximos 12 meses, y esto en atención a lo que siempre ha ocurrido con sus propuestas de pagos de dividendos y también de recompras de acciones. Recuerden que el año pasado, si bien es cierto, las entidades pasaron el estrés test común y corriente, lo que sucedió ya con el manejo del capital fue diferente. Bank of America tuvo que hacer algunos cambios a ese programa que le había pasado a la Reserva Federal, y por el otro lado el Deutsche Bank le negaron la posibilidad de implementar ese programa que tenían. Entonces, eso es lo que vamos a conocer el próximo 29 de junio. Con relación al tema de expectativas de la Reserva Federal, el gobernador de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, dejó de lado su postura de incrementos sostenidos de la tasa de referencia, se mostró más cauto, y seguramente hoy con ese escenario de Brexit, pues más miembros de la Reserva Federal se van a estar uniendo a este coro. Y la noticia negativa del día en Estados Unidos ya en estas primeras horas de la mañana tiene que ver con el indicador de órdenes de bienes durables, que registró una contracción del 2.2%, el mercado esperaba solo una contracción del 0.5%, y seguramente pues esto va a estar alimentando aún más ese escenario negativo que tenemos para el día de hoy. Sentimiento de la Universidad de Michigan, o confianza de la Universidad de Michigan, será publicado hacia las 9 de la mañana, se espera relativa estabilidad en este indicador, y ya pues sería el día de mañana la publicación de indicadores de líderes en China. Pero sin duda, como mencionábamos, ustedes están viendo claramente este mapa, lo que está sucediendo en Europa, las caídas fuertes, 4% en caída del mercado en Londres, 6% en descensos en lo que es Alemania, 8% descensos en el mercado de Francia. Entonces aquí lo primero interesante es sin duda identificar esa clara tendencia hacia la baja de los mercados accionarios europeos, pero un diferencial donde esperábamos una mayor afectación en Reino Unido. En este momento la mayor afectación está en la parte continental europea, y pues tenemos movimientos aún más dramáticos en lo que es la periferia, España, Portugal, Italia, Grecia, quienes son países que han venido recibiendo el apoyo de la Unión Europea en este momento de crisis. La salida de un importante aportante de la Unión Europea sin lugar a dudas pues está generando más escepticismo sobre la capacidad que tendrían estos países de la periferia de manejar la crisis de manera autónoma. Entonces esto seguramente va a continuar esta ola negativa con la apertura de las bolsas en América Latina, y pues viene de la mano también de la caída de las materias primas durante la jornada de hoy. Recuerden que nuestros mercados son altamente dependientes de este tipo de productos, y pues el descenso del petróleo del 5% sin lugar a dudas pues va a servir para magnificar este movimiento hacia la baja también pues para mercados latinoamericanos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, importante destacar el movimiento que se estaba presentando esta mañana
Aquí simplemente quería mostrarles de manera coordinada cómo cuando ocurren eventos tan importantes y tan significativos, y lo voy a mostrar acá en tiempo real, cómo los mercados reaccionan de manera muy coordinada. Aquí simplemente en esta gráfica ustedes pueden ver la compra que se generó de manera rápida en los bonos del Tesoro americano, también consecuentemente con compras de dólar. Ustedes están viendo esas dos gráficas prácticamente reaccionando de manera muy coordinada, como dije anteriormente, y por el lado negativo, pues la evolución del precio del crudo y los futuros de acciones en Estados Unidos. En este momento, pues después de conocerse la noticia, lo que estamos viendo, la foto que estamos viendo en este momento es lo que están viendo después de las 2 de la mañana. Y es que los mercados pues ya están, en este momento se están empezando a desligar, es decir, cada mercado está empezando a reaccionar de manera independiente, y es una primera señal de que los inversionistas van a estar ya analizando un poco más en detalle los resultados de este referendo, y obviamente entonces los activos ya en este momento se empiezan, como menciono, a desligar y analizar un poco más en el largo plazo los efectos positivos y negativos para los diferentes países de los resultados de este referendo, y obviamente lo que también mencionó Daniel, lo que podría venir hacia adelante. Por esa razón, pues cuando existe una alta correlación y volatilidad y ese incremento de operaciones de más de 300% en varios activos a nivel global, sí es importante mantener cautela y no dejarse llevar por los diferentes drivers que uno toma generalmente para tomar algo de posiciones, ya que como ustedes lo ven, pues esa correlación, vuelvo y reitero, se está empezando a desligar, y entonces cualquier lectura podría ser errada en el muy corto plazo. Por eso es importante no tomar decisiones tan apresuradas y mantener la cabeza fría. Es normal que el mercado latinoamericano, y esperamos una apertura negativa entre un 2 y 3% en las bolsas latinoamericanas, pero ya hay que entrar a mirar los componentes puntuales de cada acción. También importante destacar lo que está ocurriendo con las acciones en Europa, y aquí simplemente les quiero mostrar el índice principal de acciones europeas, que básicamente trae las 600 acciones más grandes de Europa, y aquí pues ustedes lo ven, una caída en el sector financiero, de acciones del sector financiero del 16%. En el resto de acciones pues caídas de 8 y 9%, como ya lo había mostrado Daniel anteriormente. Pero también es cierto que la caída fue o se presentó únicamente en el momento de la decisión, y como ustedes ven en esta gráfica, todas las acciones pues en este momento ya prácticamente se están estabilizando. Entonces por eso es importante no dejarse llevar por la euforia, entender que va a haber una caída en las primeras horas del día, pero más adelante el mercado podría estabilizarse, y entonces ya la próxima semana, obviamente con todas las repercusiones de largo plazo, se podrán tomar decisiones más estructurales. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en este día? Pues para los inversionistas que quieran aprovechar tomar posiciones largas, pues yo les diría mejor espérense al día lunes o a la próxima semana. Aquí vamos a tener pues una caída impulsada por lo que está pasando con el mercado global, y entonces no creo que sea muy adecuado tomar posiciones largas el día de hoy. Para los que ya están montados en algunas posiciones, pues tratar de reducir, pero también entender que lo más importante es, si no alcanzan a tomar la primera caída, pues simplemente ustedes ya lo han visto en el resto de mercados más desarrollados, mercados más activos y mercados con muchísimo más volumen, pues que estamos viendo una estabilidad relativa. Esto se da porque pues a última hora se han conocido varias noticias importantes, lo que estaba mencionando Daniel, en lo que tiene que ver con las acciones, con las elecciones en España y con un posible referendo también en Escocia. Obviamente, digamos que los inversionistas grandes están esperando
mayores noticias para poder tomar decisiones más fuertes. Las acciones del sector financiero, pues desafortunadamente en la misma línea de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, pues van a ser de las más afectadas esta mañana y pues hay que tener cautela también con ese movimiento. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, pues fíjense ustedes que el dólar está ganando terreno contra algunos países de manera puntual, pero habían algunos emergentes que estaban, digamos, logrando superar esas pérdidas generalizadas. Lo más importante, los movimientos más importantes sí tenían que ver con el yen japonés, que prácticamente era la única moneda que estaba ganando esta mañana, un avance del 3.8% frente a todas las divisas a nivel global. Y en este caso, aquí les voy a mostrar la gráfica también, y en este caso pues este incremento del 4% obedeció de manera puntual a esas expectativas o a esa o al momento de la decisión que se dio a conocer esta decisión. Y aquí ustedes también lo pueden ver en la gráfica, el momento de la decisión, la valorización. Les recuerdo que esta gráfica va inversa al comportamiento del dólar, y entonces aquí está la valorización, y entonces ahora también estamos viendo un periodo de estabilización intradiaria, obviamente también porque estamos muy a la expectativa de lo que vaya a ocurrir con las acciones en Estados Unidos. Entonces el peso colombiano, pues igual que el resto de monedas, ahí lo vimos abriendo sobre la zona de 3.000, y también ya estamos viendo un leve descenso o un rápido descenso sobre la zona de 2.890, y obedece pues a estos movimientos obviamente que estamos viendo en el resto de mercados. Entonces mucha cautela con la euforia de apertura y esperar un poco, yo diría más hacia la mitad de la jornada para tomar un poco decisiones con más cabeza fría. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo es la misma figura. El petróleo pues cayó, como bien lo mencionaba Daniel, hasta el WTI hasta la zona de 47, incluso alcanzó a tocar los 46, ya se estabiliza sobre los 47.74, momento en el cual pues aquí los inversionistas, y vuelvo y reitero, contra la apertura del mercado de Estados Unidos, podemos ver lo que va a ocurrir en el resto de la jornada. Bueno, en los mercados de renta fija, como ustedes lo ven claramente, tenemos una fuerte valorización del núcleo europeo, que se considera lo más sólido dentro de la zona euro. Aquí ustedes están viendo en tiempo real lo que está sucediendo. Los títulos de europeos de mercados desarrollados, si ustedes observan, están avanzando. Suiza se valoriza 13 puntos básicos, Alemania 17 básicos, Dinamarca 18, Holanda 12, Finlandia 12, Austria 12, y cuando ustedes pasan ya al otro lado, lo que no se considera dependiente de commodities en el mundo, aquí tenemos un caso interesante, o más bien la periferia europea. Tenemos a Italia con pérdidas de 14 puntos básicos, España también unos 13 puntos básicos. Si tuviéramos en esta gráfica, la estamos viendo hace un momento, Grecia pérdidas de 80 puntos básicos, claramente mostrando esa incertidumbre que tienen ahora los inversionistas acerca del apoyo que podrían estar recibiendo estos países. Para que se hagan una idea de los plazos que se van a venir hacia futuro, recuerden lo que mencionamos al comienzo: David Cameron, primer ministro británico, saldría en octubre de este año. Él dice que él no va a negociar la salida, él no es el primer ministro adecuado para hacerlo. Se tiene que invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que da un plazo de 2 años para hacer esta salida, pero lo que se va a empezar a negociar es cómo van a quedar esos acuerdos comerciales entre Reino Unido y el resto de la Unión Europea. Y como mencionábamos inicialmente, ayer se estaba hablando que probablemente la Unión Europea sea muy fuerte en esta negociación, pues obviamente quiere mostrar que la pertenencia a la zona euro, a la Unión Europea, es benéfica y que la salida va a tener consecuencias. Entonces, esta es como la
la descripción que está sucediendo en este momento. Están todavía en modo refugio. Probablemente durante este fin de semana va a haber varias declaraciones de los partidos que estaban apoyando la permanencia, de los partidos que finalmente obtuvieron la victoria con la salida. El día de ayer estábamos viendo una retórica un poco fuerte por parte de estos movimientos euroescépticos y queremos ver un poco más de lo que va a suceder desde el lado económico. De manera inicial, varios analistas creen que Reino Unido va a tener un crecimiento nulo en los próximos trimestres o por lo menos de cierre del año 2016, que tanto el Banco Central Europeo pueda anunciar una ampliación de su plan de compras de títulos más allá de marzo 2017, que el Banco Central del Reino Unido baje las tasas ya sea en agosto y en noviembre para alcanzar una tasa de referencia del 0% e incluso incremente también su plan de compras que pues se había mantenido estable en los últimos meses. Entonces es importante ver acá todas estas repercusiones y sin duda pues las valorizaciones que están teniendo los títulos de referencia en contraposición de esos títulos como de periferia europea o de mercados emergentes durante el día de hoy. Con relación pues a lo que estamos viendo en mercados emergentes, para que se hagan una idea, aquí ustedes tienen Europa, periferia nuevamente, Portugal con pérdidas cercanas a 25 puntos básicos en sus títulos, tienen lo que conocen como, o lo que era antes Europa del Este, en su mayoría movimientos negativos, solo algunos casos aislados estables como es el de República Checa, pero pues básicamente el ambiente en términos generales y lo que está percibiendo el día de hoy el mercado es muy negativo. Agustín mencionó que en las últimas horas hay algo de corrección en los mercados, por supuesto, la primera reacción es correlación igual a 1, todos los mercados de la mano mostrando pérdidas. En este momento los inversionistas están tratando de hacer algún tipo de diferenciación entre países, pero creemos que todavía es muy apresurado para que este movimiento se consolide. Creemos que todavía van a llegar anuncios todavía mostrando preocupaciones, incertidumbres, porque como mencionábamos todavía no es muy claro cómo va a ser el proceso de salida del Reino Unido. Entonces es mejor ser cautelosos, no tomar decisiones por el momento, dejar que el mercado se estabilice antes de tomar decisiones de inversión, y en caso de que hayan tenido posiciones y ustedes hayan establecido sus stop loss, eso sin lugar a dudas los stop loss hay que respetarlos, eso no los pueden dejar de lado, hay que hacer seguimiento a esas posiciones porque sin duda este evento es un evento que no ocurre normalmente. Llevábamos cerca de 60 a 70 años de consolidación de la unidad en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, y este es el primer hito importante de desmembramiento o de reversión de ese proceso que había traído en teoría la paz para esta región en el mundo. Entonces, importante ver acá, ser muy cautelosos, cuidadosos y simplemente llegar a la conclusión de que hay que guardar en este momento el efectivo lo que más puedan y respetar los stop loss que tengan. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES ya vimos cómo después de la noticia que ampliamente han hablado Agustín y Daniel, los títulos de tesorería subieron hasta el 7.94. Aquí varias cosas. Como bien hemos dicho en las últimas 15 días, no le veíamos valor a los TES en la parte baja del 7.60 y seguimos con nuestra visión negativa, pero ante este evento hay que tener cautela en los cortos ya en esta zona. A medida que se empiece a hablar de un posible relajamiento en las tasas de interés del Banco Central de Inglaterra y en otros bancos centrales, va a volver la visión a nivel mundial de plata barata durante mucho tiempo, por lo cual eso en el corto plazo el estrés va a hacer que los TES suban, pero en el largo plazo ese tipo de noticias lo que van a hacer es premiar la renta fija frente a la renta variable a nivel mundial. Es por eso que en la zona del 7.90 al 7.95 estamos recomendando cerrar todos los cortos y esperar a ver cómo se siguen dando los hechos en Europa, porque realmente esto en el mediano plazo lo que va a hacer es que la renta fija vuelva a tener valor frente a otro tipo de mercados. Entonces, cautela con los cortos acá arriba del 7.90, como lo estamos diciendo,
y cerrar todos los cortos con utilidad y esperar a ver cómo vamos a visitar la zona otra vez, que muy probablemente la debemos ir a visitar el día de hoy entre el 782 y el 777. Cautela y nuestra visión negativa, que todavía la tenemos, igual la vamos a poner en revisión debido a estos nuevos eventos que salieron en el mercado. De resto, desearles a todos un excelente día, muchos éxitos.